dicho, queremos ver cómo impacta, cómo llega, cómo es la economía en el bolsillo del bonaerense, la economía en el día a día, la economía cotidiana, porque bueno, se habla mucho de números, de macroeconomía, de indicadores, de valores, pero el tema es ver cuándo esos indicadores que se dan por ahí se van a trasladar al bolsillo de los bonaerenses. Claro, pero sobre todo, Fabián, también queremos conocer cuál es la intención que tiene este gobierno y eventualmente cómo puede impactar algunas de las medidas que se supone que ha pedido el gobierno nacional para atender las necesidades financieras de las provincias, con una serie de reacomodamientos de algunos números de la macroeconomía, que incluyen, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la necesidad de ir avanzando en un plan progresivo de reorganización del empleo público. En realidad es una problemática extendida. El gobierno nacional quiere aplicar modificaciones en ese sentido. Va a obligar a las provincias, a todas, inclusive la provincia de Buenos Aires. Naturalmente es el lugar a donde nosotros hacemos foco cada vez que les proponemos debatir los temas que interesan y mucho a la política en la provincia de Buenos Aires, pero es una decisión del gobierno nacional a nivel general. Sí. ¿Cómo están los números en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué disponibilidad tiene Vidal como para avanzar en este reacomodamiento que sugiere el gobierno nacional que hay que hacer? ¿Y qué me contás si pide reducir el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, a las tasas de interés que cobran los bancos para tratar de favorecer o mejorar los créditos hipotecarios? Bueno, de todo eso vamos a hablar. Pero además, Fabián, ese proyecto ya entró a la legislatura. Sí. Hay que decir algo más. Lo que es cierto que quedó nada más que en el campo de la especulación, todavía no hubo un anuncio concreto en ese sentido, es que la idea del gobierno nacional es avanzar en una pronta eliminación de lo que ellos consideran el impuesto más distorsivo, que es ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, para reemplazarlo con algunas subas, si vos querés, en el impuesto al IVA. Todo lo contrario a lo que acaba de anunciar como proyecto a nivel nacional el Frente Renovador, por ejemplo. Exactamente, bueno, y no vamos a hablar más nosotros porque no tenemos elementos ni conocimientos como para abordar todos estos temas, pero sí vamos a invitar a dos especialistas y además dos figuras centrales de lo que fue la economía en la provincia de Buenos Aires en los últimos, si querés, casi 2 décadas. No es para tanto, pero Jorge Zarghini, integrante del Frente Renovador, y Silvina Batakis, referente económica del Frente para la Victoria, estuvieron sentados en el sillón del Ministerio de Economía durante muchos años y además saben mucho de economía. Primero vamos a saludar a las damas. Silvina, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bueno, saludamos ahora, hacemos las formalidades. Jorge Zarghini, expresidente de la Cámara de Diputados también, además, entre otras cosas, ministro de Economía, secretario de Hacienda a nivel nacional. Bueno, largos pergaminos, buenas noches, gracias por venir como siempre. Gracias por invitarnos. Y vamos ya mismo a meternos en el tema. Bueno, más o menos recién empezamos por las damas. ¿Tiene margen la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, para hacer un ajuste en sus cuentas? La provincia de Buenos Aires siempre tuvo una economía, unas finanzas muy complejas. Pero claramente cuando uno habla de la situación de las finanzas públicas provinciales, tiene que hablar en conjunto, no puede hablar aisladamente, no solamente hablar de todas las provincias, sino también hablar del sistema de la administración pública nacional y de la administración pública de sus municipios. La verdad que cuando uno toma atomizadamente cada una de las finanzas públicas, creo que no puede encontrar una solución que esté dentro de un camino de desarrollo para todo el país. El tema de la provincia de Buenos Aires en particular tiene que ver, si se quiere, con la discriminación que tiene en la coparticipación federal de impuestos, que viene desde larga data. Y en realidad ese problema no puede ser resuelto si no interviene en la discusión el gobierno nacional y todas las provincias. Pero sí tiene una complejidad muy especial y dimensiones enormes que la diferencian mucho del resto de las provincias, y algo que por ahí ustedes mencionaban. Cuando la macroeconomía impacta en el 40% de la población de la provincia que está en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población del país, y por supuesto las finanzas de la provincia de Buenos Aires y la economía de la provincia de Buenos Aires también impactan en la macroeconomía a nivel nacional. Jorge, ¿cómo ha trabajado el gobierno de María Eugenia Vidal en este año y medio de acuerdo con su mirada y su perspectiva para tratar de atenuar esos impactos que tiene inevitablemente la economía macro a nivel nacional, y teniendo en cuenta que usted estuvo por lo menos cerca o digamos en una parte del gobierno que fue la presidencia de la Cámara de Diputados? Sí, la presidencia de la Cámara de Diputados no me da una cercanía con el gobierno, simplemente sí una cercanía con el compromiso con la gobernabilidad, una cercanía con la responsabilidad de haberle entregado
al gobierno aquellas cosas o aquellas leyes que entendió que eran necesarias inmediatamente después que el pueblo las votó. Y de la misma manera que le hemos dado los instrumentos que el gobierno creía indispensables, como las emergencias, las leyes de presupuesto con el respectivo endeudamiento, nunca con todo el endeudamiento que el gobierno pidió, sí con el que entendíamos que era el necesario, tenemos la autoridad moral para pedirle resultados que todavía no vemos. El problema de la provincia no es un problema de ajuste, el problema de la provincia es un problema de eficiencia del gasto. Lo cierto es que los impuestos aumentan los nacionales, aumentan los provinciales, cada vez más presión tributaria y cada vez menos servicios por parte del gobierno hacia los bonaerenses. Y ahí hay un problema de eficiencia del gasto. No hay mejoras en ninguna de las funciones esenciales del Estado. En algunos casos hemos visto este año, hemos vuelto a los viejos esquemas de pérdida de clase de nuestros chicos, con toda la angustia que esto genera en ellos, en su familia, y en los docentes que hacen reclamos legítimos y no tienen respuestas concretas. En materia de seguridad no vemos ningún avance. En materia de infraestructura ya llevamos 15 meses con emergencia en infraestructura y pareciera ser que ahora las necesidades electorales impulsan alguna inversión allí. Así que la verdad que lo que vemos en la provincia, y no hemos visto ningún cambio, y hemos dado los instrumentos, con lo cual, insisto, tenemos autoridad para reclamar algunos resultados, no los vemos. Ahora, Silvina, el problema en términos financieros de la provincia de Buenos Aires, ¿responde a esta suerte de estrato que tiene en materia fiscal la provincia de Buenos Aires? ¿O en este caso en particular, en algún punto también lo explica el desbarajuste económico que dice Vidal que le dejaron de la gestión de Scioli, que usted dirigía, por lo menos en la última etapa del gobierno de Scioli? No, respecto de eso, la verdad que creo que fue una buena estrategia mediática de parte del gobierno de la gobernadora en instalar este tema, y nosotros también, pensando en la gobernabilidad y en que tenían que conocer la provincia, una provincia que por ahí se asombraron a ver las dimensiones de los números, creíamos que era necesario, no salir a contestar, y creo que fue un error nuestro no salir a contestar. La provincia de Buenos Aires siempre ha tenido complejidades fiscales, y el año 2016 no escapó a las complejidades que ha tenido el 2015, el 2014, el 2013. La coparticipación que recibe la provincia, además, también tiene una particularidad, que es la única jurisdicción que pierde participación relativa en la renta federal todos los años. Este año va a recibir 18,2, el año pasado recibió 18,5, el anterior 19. Ese puntito también muestra, no demasiada plata, pero sí inequidades muy fuertes. Ahora, Silvina, alguien dirá del oficialismo, y se lo reprochará a ustedes, para exculparse o para lo que fuere, que tampoco hizo el gobierno anterior mucho para reclamar que se corrigiera, si vos querés, esa suerte de estrato financiero en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hicimos el reclamo, pero por caminos distintos a los reclamos que decidieron otras fuerzas políticas, pero sí hubo un momento incluso en donde tuvimos. O sea, ustedes lo discutían adentro, digamos. No lo decían públicamente ni lo reclamaban públicamente. Sí, por supuesto, se hacían reuniones internas y no salían hacia afuera, pero hubieron, por ejemplo, no sé si recordás, algún cruce con el entonces presidente de la Comisión. Es cierto, con Julián Domínguez y Alberto Pérez en su momento. Y ese con momento tomó estado público el reclamo que nosotros veníamos haciendo hacia la provincia de Buenos Aires. Yo estoy convencida que la provincia de Buenos Aires tiene que ser la aportante neto al resto de las provincias, porque la provincia de Buenos Aires tiene otras ventajas, como la cantidad de puertos, una de las tierras más ricas del mundo, el 55% del valor agregado industrial se produce en la provincia, pero la verdad es que si aporta entre el 36 y el 40%, según las estimaciones que se hace, y recibe el 18%, la verdad que parece bastante injusto. Ahora, trato de llevar un poco más al plano de lo micro, cualquiera de los dos que quiera empezar. ¿Qué debe esperar el bonaerense o el ciudadano común a partir de estos próximos meses, teniendo en cuenta lo que hablaba Salguini recién, de que hay un proceso electoral en curso, que hay algunos números que algunos lo presentan como favorables y otros como que se estaría saliendo de alguna etapa de recesión, digamos? ¿Se puede esperar algún cambio más o menos inmediato en el día a día, en el supermercado, ya sea por el tema de la inflación o por el tema de mejora del consumo, Jorge? No, yo no lo veo. La economía está parada desde hace un tiempo, y la inflación es elevada. Mientras haya estancamiento económico y mientras haya elevada inflación, no hay ningún indicador que nos pueda hacer ser optimistas respecto del futuro. El gobierno comete un error garrafal, a mi criterio, de diagnóstico,
que una economía estancada, y esto es de manual, en una economía estancada solo sale del estancamiento con consumo. Consumo es mercado interno, consumo es empleo y salario. ¿Es la maquinita de emitir dinero? No, consumo es empleo y salario. Y el salario mejora y ingreso de los sectores medios y de los jubilados y de los trabajadores. Una condición que la economía tiene que poner para que eso sea así es la estabilidad de precios. Mientras hay estancamiento y mientras hay inflación, no hay aumento de consumo. Si no hay aumento de consumo, no hay reactivación. El gobierno apostó a la inversión cuando hay un 40% de capacidad instalada, ociosa. Por lo tanto, hay un error de diagnóstico y además está claro que no tiene el mercado interno como un norte inmediato. Ahora le pregunto a los dos. No tengo ningún elemento para entender que va a haber reactivación en lo inmediato. ¿Creación de empleo solamente en el Estado como hubo en los últimos años? Le pregunto a cualquiera de los dos. Eso es empleo improductivo. El crecimiento en el empleo en el Estado, como presta servicios intensivos en mano de obra, uno debe esperar que acompañe el crecimiento de la población. Cuando crece por encima de la población, baja la productividad. Cuando baja la productividad del Estado, baja la productividad de la economía en su conjunto. Cuando baja la productividad de la economía en su conjunto, baja la posibilidad de crecer de manera sostenida y mejorar el bienestar. Bueno, algo dijo recién Jorge. ¿Hay margen en la provincia de Buenos Aires para meterse con el empleo público, Batakis? Yo creo que siempre se puede pensar en mejorar la calidad de los servicios que presta la provincia de Buenos Aires y todos los. ¿Pero está sobredimensionada la planta? No, no está sobredimensionada, pero sí coincido también con que uno tiene que mejorar la calidad de los servicios y creo que uno tiene que ir hacia eso, ¿sí? No tiene que haber empleados públicos, sino servidores públicos y como tal tienen que tener una responsabilidad distinta, pero no creo que haya una sobredimensión. Cuando uno mira la cantidad de empleados públicos que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de la cantidad de habitantes, está por debajo de países desarrollados. Bueno, pero además el otro día salió alguna infografía que daba cuenta de la cantidad de empleados públicos y la provincia de Buenos Aires está nada más que por encima o por debajo, digamos, de Córdoba, de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, o creo que ni siquiera de ciudad. No es una, en términos comparativos, cantidad de trabajadores públicos, cantidad de habitantes, porque se supone que uno tiene que tener esa referencia porque esos trabajadores públicos son los que garantizan los servicios que quieren o que necesitan los habitantes. Se supone que una provincia como la de Buenos Aires, por su tamaño, debería tener alguna economía de escala respecto de otras provincias más chicas y se supone que por tener una actividad privada tan diversa y tan extendida, tendría que tener una incidencia mayor el empleo privado respecto al público, pero coincido con lo que decía Silvina, si uno la compara con el resto del sector público, el resto de las provincias, en términos de habitantes, no es la provincia más sobredimensionada. El tema es la productividad, porque si uno tiene un instituto de la vivienda y tiene allí un montón de empleados y después la tasa del Fondo Nacional de Vivienda más el Fondo Provincial solo sirve para pagar salarios y no se hace ninguna inversión en vivienda, ¿cuál es la productividad de ese sector? Está haciendo Vidal, porque Vidal dice, hay muchos trabajadores públicos, si quieren no los discutimos, pero empecemos a mejorar un poco la calidad de los servicios. Es que no está mal discutir la calidad, no está mal discutir la calidad. También, volviendo al tema anterior, uno necesita más recursos para poder hacer que esos empleados públicos sean más productivos. En el ejemplo que ponía Jorge, por ejemplo, uno necesitaría más fondos para que no solamente alcancen a cubrir los sueldos, sino que se hagan las viviendas en proporción a la cantidad de empleados que hay. Y eso es lo que advierten ustedes que no hace el gobierno, está pasando. No, yo creo que no. En reducirlo, en particular hoy poniéndolo, si se quiere, en la macroeconomía, la provincia de Buenos Aires, como el gobierno nacional y el resto de las provincias, están asistiendo a una pérdida de recursos por el tema inflacionario. Una inflación que impacta, por supuesto, en los salarios, como se decía acá, y se preguntaba respecto de los precios en góndola para cada uno de los habitantes, también impacta en la administración pública. Entonces hoy la provincia tiene menos recursos reales de lo que tenía antes porque la inflación también hace mella en los recursos provinciales. Si tuviese que hacer una especie de digamos, tríada de cuáles serían las medidas a adoptar para poder dar vuelta o revertir esta situación, ¿cuáles serían? Empiezo por Silvina, si le parece.
A nivel nacional, si yo pudiese hacer una sugerencia, lo primero que haría es decir que, bueno, que en un momento donde hay crisis no se puede tener atomizadas las decisiones de la economía. Unificar otra vez el Ministerio de Economía. Yo creo que sí. Entiendo el motivo por el cual uno atomiza las decisiones, que tiene que ver con una cuestión de poder político, pero la verdad que tener atomizado todos los ministerios genera burocracias y genera desinteligencias entre cada uno de los ministros. Hoy por hoy, la autoridad monetaria parece ser la autoridad económica del país, claro. Pero, por supuesto, esto también hace mella en el sector productivo, en el sector de las finanzas, en el sector de la deuda también. Entonces, yo creo que como mínimo deberían unificar y tener una política de empleo en Argentina, pensar con qué sector productivo, con qué matriz productiva vamos a generar empleo, porque el año pasado el Ministerio de Trabajo dio cuenta de que se perdieron 52.000 puestos industriales en Argentina. Entre industria y servicios tenemos que pensar cómo generamos empleo en Argentina. Jorge. Sí, coincido con que no hay un plan económico integral y que no hay un equipo económico homogéneo. Lo inmediato es el consumo. Lo inmediato para que la economía empiece a mover la rueda hacia adelante es el consumo. El consumo es mejorar los ingresos de los consumidores. Nosotros en este sentido hemos hecho una propuesta muy concreta para que aquellos que no le alcanza el sueldo, para aquellos que no le alcanzan los ingresos, para llegar a lo mínimo de la canasta familiar, que es bajar el peso del Estado y mejorar la competencia. Por eso hemos propuesto bajar el IVA a los alimentos y bajar ingresos brutos a los alimentos. ¿Pero eso está comprobado que es eficaz? Eso está comprobado que es eficaz cuando se hace un buen trabajo y hay países ¿No que... es más eficaz, por ejemplo, devolverlo a algunos sectores vulnerables que estén bancarizados antes que hacerlo de forma general a todo el mundo? En materia impositiva, todo lo que sean medidas generales son mucho más eficaces que las medidas focalizadas. Sí. La baja del IVA es una medida que además, si uno analiza los ejemplos en el mundo, se va a encontrar con que los alimentos no pagan una tasa uniforme casi en ningún lugar. Por lo tanto, es una medida aprobada. Lo que pasa es que para eso, Jorge, me da la sensación de que tiene que haber, entre otras cosas, por ejemplo, control de precios. Acá no tiene la sensación que bajás 15 puntos. Sí, control de la competencia. No, pero no control de precios en términos de fijar los precios. Sí, pero acá los empresarios le marcan como si nada. Bueno, te bajan el IVA en la leche y a las 2 semanas... Por eso nosotros estamos haciendo dos propuestas juntas. Sí. Bajar impuestos y mejorar los mecanismos de competencia a través de un mayor control de toda la cadena productiva. Acá hay dos componentes que influyen fuertemente en el precio y en particular en el precio del alimento. El componente impositivo y el componente de concentración en los mecanismos de comercialización, básicamente concentrado en fuertes supermercados. Las dos medidas combinadas no tiene por qué no dar resultados, lo ha dado en muchísimos lugares donde se ha aplicado. Y esto mejora el ingreso de los consumidores, y si mejora el ingreso de los consumidores, puede empezar a mover de a poco la economía, si no, no va a mover la economía. ¿Hay alguna pregunta que hemos obtenido desde la calle, me parece, no? Si se animan a responder. Salimos a preguntarle a la gente cuál es el pulso de la economía que ellos ven. Los invito a que miremos qué nos decían. Algunos, a ver. ¿Cómo ve la economía del país? Agarraste el más complicado. Mirá, vengo de llevar los papeles para otro trabajo, me acaban de echar una empresa, así que está complicado. ¿Y pensás que va a mejorar o que va a empeorar? La verdad que en este momento no se sabe nada, o sea, está todo muy raro, porque o da una vuelta de tuerca y cambiamos todo para mejor, o nos seguimos hundiendo un poquito más. La veo re floja porque ahora el sueldo, ponerle de mi parte el obrero no alcanza. ¿Y pensás que va a mejorar o que va a empeorar? Para mí que va en caída. Y hay que arrancar, pero bueno, cuesta, pero tengo fe. ¿Y piensa que va a mejorar o que va a empeorar? Sí, que va a mejorar. Mal, la veo mal. Siempre somos afectados, la clase media baja, los pobres, mal, la veo mal. ¿Y pensás que va a mejorar o que va a empeorar? No, la historia de este país me demuestra que va a empeorar. No hay nada que me demuestre lo contrario. Ay, para mí no, un desastre. Sí. ¿Y por qué? Y porque no hay casi trabajo y los pocos que hay no pagan lo que tienen que pagar. Y está complicado. El tema de vas a comprar a cualquier lado y no te alcanza la plata, está complicado. ¿Y pensás que va a mejorar o que va a empeorar en próximo tiempo? Y esperemos que mejore. Supuestamente iba a mejorar, así que esperemos que mejore ahora. Podemos resumir esto en, digamos, dificultades para el empleo,
y el tema de la inflación. Creo que la gente coincide en eso. Digo, cada uno le doy para que explique cómo se puede salir o qué análisis se hace de esta cuestión. Empleo, inflación. Empleo, salario, y lo único que vemos que si viene una mayor proporción de expectativa negativa, que uno puede encontrar en algunos sectores todavía alguna expectativa positiva que le da crédito que esto puede mejorar, pero la realidad presente, empleo y salario, son los dos problemas centrales. Las dos medidas que anunció este gobierno, el plan de empleo de Macri ayer, ¿qué impacto creen ustedes que puede eventualmente tener en la economía? Esto de traspasar... Esto del empalme, como le dice él, planes sociales a trabajo. Nosotros siempre hemos y esto hace desde la campaña del 2013 que nos escucharán decir que tenemos que pasar los planes los planes sociales e integrarlos al mundo del trabajo. Ahora, el tema del trabajo se soluciona con demanda de trabajo y la demanda de trabajo la hace una economía que crece. Si no, uno puede llenar de instrumentos posibles, teóricos, pero si la economía no crece no hay demanda de trabajo. Si no hay demanda de trabajo, ni aún aquellos a los cuales el Estado subsidia parte de su salario van a conseguir trabajo. Silvina. Argentina tiene una estructura productiva muy desequilibrada, heterogénea, con tasas de rentabilidad muy distintas en un sector y otro, y yo creo que hasta que uno no empiece a resolver y tener una mirada muy analítica y comprensiva respecto de las cadenas productivas, va a ser muy difícil que resolvamos la inflación y el empleo, ¿sí? Para resolver el empleo, coincido con lo que decía Jorge, necesitamos un país que esté creciendo, pero un país también que esté explorando cómo se está dando las matrices productivas en el resto del mundo. Nosotros hoy vemos que los países se van robotizando, es algo que Argentina ha llegado, por ahí no con tanta fuerza como se ve en otros países, pero en algún momento va a llegar y no estamos pensando qué vamos a hacer con los empleos que se van a perder por esta nueva modalidad de producción. Y tampoco estamos asistiendo a una transformación de nuestra producción, sino que lo que estamos viendo es cierre, lo que decía por ahí el primer televidente, que en realidad se quedó sin trabajo, ¿sí? Y hoy no tiene expectativas de que vaya a conseguir otro, porque no hay nadie que esté pensando en cómo generar trabajo. Breve, y era el otro punto de Fabián, a los dos. La inflación del gobierno, digamos, 17% más o menos. ¿Es esperable? ¿Se puede concretar? Ya tenemos un primer cuatrimestre que nos pone en 9%. Es imposible. Tendría que estar muy por debajo de 1 de aquí a fin de año y no hay ninguna razón para esperar que esto no hay sea ningún así. Indicador que ustedes crean que pueda llegar a cumplirse. No hay ningún indicador porque más el gobierno ha centrado la política antiinflacionaria exclusivamente como si fuera un problema monetario. También lo es monetario, pero no es exclusivamente monetario. No trabaja sobre las expectativas de inflación siguen siendo altas, es imposible cumplir con el 17%. ¿Por qué no baja la expectativa? ¿Por qué la gente no cree que vaya a bajar? Como esto... Es una cuestión de confianza, pero también coincido en que si bien uno monetiza la economía y eso genera inflación, lo que está monetizando son problemas. Uno tiene que atacar los problemas de fondo para resolver los temas inflacionarios. Y uno va a resolver los temas inflacionarios cuando podamos tener una matriz productiva que tenga equilibrio territorial también y que podamos producir muchos más elementos y más servicios también de lo que estamos produciendo actualmente, disciplinando a los empresarios, a los comerciantes. Con las importaciones lo único que se logra es lo que está pasando ahora, que es cerrar las fábricas y cerrar los comercios. Bien, nos tenemos que ir, Albino. Bien, gracias. Silvina Batakis, Jorge Sarguini, dos hombres que conocen mucho en cuestiones técnicas de economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Claro, sí, hombres también. Y mujeres. Sí, claro, dos hombres y mujeres, sí, por supuesto. Y lo de décadas se lo dejamos a Jorge. Sí, lo de décadas. Me hago cargo, me hago cargo. Boca bien, ¿no? Boca bien, por suerte. Bien. Bueno, Boca bien. Boca bien, por suerte. Perfecto. En un ratito vamos a charlar un poquito más de este tema como para cerrar toda la cuestión y después ya seguimos con más lado. Ya volvemos.